Verlos riéndose, lo que me gusta más en las mañanas cuando aprendemos esto. Desde tempranito empezamos eh, bien. Miren, hoy estamos en el capítulo 15 de Job. Este es el segundo ya discurso de Elifaz. Viene dando entonces, terminó la primera ronda, empieza esta, ¿no? Entonces Elifaz comienza aquí. Este es interesante este capítulo. Cuando estaba leyendo y pensando eh, ya más o menos sabemos lo que está pasando, ¿no? Ninguno de ellos sabe bien y están hablando de lo que tienen, de lo que tienen. Pero entonces hay verdades que también nos transmiten estos amigos de Job. No todo es equivocado. Quizás el contexto que le está dando, las acusaciones que están haciendo, no son correctas porque no tienen toda la información. Pero hay cosas que dicen que sí son ciertas. Entonces, para nosotros, para nuestro beneficio, para meditar en en las escrituras, ¿verdad? Sobre todo en este libro de sabiduría. Entonces nos queda es ver y sacar lo que nos compete a nosotros. Hay advertencias, hay inclusive como amenazas, hay verdades del amor de Dios, de la misericordia de Dios, hay advertencias en cuanto a inclusive a no hablar de más, de no estar acusando o no estar pensando que somos muy justos tampoco. Entonces, todo eso está aquí en este capítulo y Elifaz empieza entonces reprendiendo a Job. Él empieza reprendiéndolo y advirtiéndole del efecto que traerán sus palabras en el futuro. Y, y eso es verdad también. Entonces, mientras que vamos leyendo, nos metemos en la historia, pero vamos de alguna forma también viendo cómo esas advertencias y ese diálogo entonces que está pasando, lo que le está diciendo este señor aquí a Job, nos afectan a nosotros. Entonces, por ejemplo, fíjense, desde el versículo del 1 al 6 es un bloque, hay varios bloques, ¿no? Hay por lo menos uno, dos, tres, cuatro, siendo el más largo después el del 17 al 35, que es bastante largo, ¿no? Pero entonces en este primero, del 1 al 6 dice la palabra de Dios. Replicó entonces Elifaz de Temán: el sabio no responde con vana sabiduría ni da respuestas en el aire. Tampoco discute con argumentos vanos ni con palabras huecas. Tú, en cambio, restas valor al temor a Dios y tomas a la ligera la devoción que Él merece. Tu maldad pone en acción tu boca, hablas igual que la gente astuta, tu propia boca te condena, no la mía. Tus propios labios atestiguan contra ti. Entonces, en el capítulo 12 allá en el versículo 3, Job había dicho que él era sabio. Entonces es como que Elifaz está volviendo atrás lo que dijo y le dice, bueno, ¿y tú qué dices eso? Pero entonces eh, estás hablando con vana, estás respondiendo vanamente. Entonces quizás no eres tan sabio como tú piensas, como tú dices. El versículo 4, Elifaz es el único que habla de los amigos de Job, del temor a Dios. Y nos acordamos entonces también por el salmista que dice el principio de la sabiduría. Entonces tú dices que eres sabio, pero a la final, eh, porque estás menospreciando entonces el temor, le restas valor.
Entonces, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, es el temor a Dios. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ir pegando y viendo también. eh, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros? Eh, en el versículo 5 y 6 miren, estas son acusaciones fuertes también, ¿no? Porque entonces dice, tu maldad pone en acción tu boca. Entonces, lo que lo está acusando es de ser malo, pecador, pero desde adentro. No le está diciendo solamente que lo que estás diciendo es que está equivocado, sino porque eres malo, estás diciendo esas cosas. O sea, que tú mismo desde adentro estás mal. Tu maldad pone en acción tu boca. Eso es diferente a decirle, oye, yo creo que te equivocaste con eso que estás diciendo. No es que tienes buena intención y dijiste algo errado, sino que tú eres malo, eres malo. Esa es una acusación bien fuerte para Job, sobre todo cuando sabemos entonces el carácter de Job, su conducta, su piedad inclusive hasta su condición actual, porque la enfermedad no lo descalifica. Las cosas físicas no nos descalifican delante de Dios. Las cosas malas que nos pasan no nos descalifican delante de Dios. Como estaba hablando Denver ayer, esta ley de la retribución. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso porque de alguna manera, algunas veces lo tenemos ahí todavía rondando en la mente. Entonces, este le está diciendo, lo está acusando a él de que es bien malo. Y en la segunda parte del versículo 5 dice, hablas igual que la gente astuta. Entonces, sobre todo el hebreo que estaba leyendo esto, por supuesto que también para nosotros nos da eco de la serpiente allá en Génesis 1 en el versículo 3 en el capítulo 3 versículo 1 perdón. Entonces, es una alusión también a esa naturaleza mala de Job, según Elifaz. Entonces, lo está acusando aquí, pero hasta lo último, tú misma persona es mala y tú estás actuando como el malo, como el maligno de allá, la serpiente astuta. O a la final como el faraón también. El faraón, acuérdense, cuando está planeando someter más a los hebreos allá en Egipto, entonces él dice, nosotros tenemos que ser más astutos que ellos. Entonces esta palabrita trae bastante peso y bastantes cosas negativas. Versículo 6, tu propia boca te condena, no la mía. Entonces, ¿será que eso es falso? Así porque las acusaciones son falsas, esa frase es falsa también. O también escuchamos lo que dice Jesús allá en Mateo 12:36. Eh, Nosotros vamos a dar cuenta de todas las palabras que decimos. Las palabras también nos condenan o nos absuelven. Entonces, este son el tipo de cosas que vamos viendo ahí, que aunque la intención del Elifaz eh, es reprender a Job y quizás hasta acusarlo de arrogante, porque ese es el otro, el otro espacio que viene aquí, ¿no? Él viene a cuestionar la autoridad de Job de hablar así como habló. ¿Qué derecho tienes tú a estar hablando así de esa manera? Si tú eres nada prácticamente, y no solamente que no eres nada, sino que eres malo por lo que eres, que da fruto esas palabras vanas que estás diciendo. Entonces, las palabras nuestras sí nos acusan. De hecho, acuérdense que cuando nosotros venimos al Señor, nos convertimos,
Eh, la confesión es parte de, de ese acercamiento, ¿no? Que si confiesas con tu boca, entonces nosotros sí tenemos que decir o afirmar en muchos casos, ¿verdad? ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, bueno, sí, yo creo. Eso es una confesión. Pero entonces tenemos que confesar, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que decimos con nuestra boca importa. También lo que dice Elifaz aquí es correcto, ¿no? Eh, en otro, el opuesto, pero es igual. Tu maldad pone en acción tu boca. Bueno, del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces nosotros no hablamos cosas malas porque somos malos, sino al contrario también. Nosotros hablamos del evangelio, de la buena noticia, de la edificación, de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, porque eso es lo que tenemos en nuestro corazón. En mi corazón he guardado tus dichos. Entonces, nuestro interior, más que lo que reflejamos o lo que aparentamos, el interior importa, es de adentro, qué es lo que tenemos adentro. Entonces, lo que vayamos a decir eh, también en parte nos juzga o nos condena. Entonces, si vamos a ser juzgados por las cosas que decimos. Entonces, eso más o menos ahí hasta el versículo 6. Pero entonces, después del 7 hasta el 16 en realidad, aunque en el 13 ahí hay como un espacio también. Elifaz entonces cuestiona la autoridad de hablar, de hablar como él habla a Job. ¿Por qué estás hablando tú así? Entonces le da como tres preguntas así que me parecieron importantes. La primera en el versículo 7 le dice, ¿eres acaso el primer hombre que ha nacido? ¿Naciste acaso antes que los montes? ¿Se acuerdan en Proverbios? Eres como la sabiduría que estaba ahí con Dios antes de que se crearan las cosas. Entonces, Elifaz relaciona mucho las palabras de Job con falta de sabiduría en particular. ¿Ok? Pero entonces, ¿naciste tú antes que los montes? Tienes parte, versículo 8, la primera parte del versículo 8, tienes parte en el consejo de Dios. Eso es casi como que se le está diciendo, eres tú uno de los miembros de la deidad. En vez de ser una Trinidad, la Santísima Trinidad, eres tú la Santísima parte del cuarteto. Eso no es así, eso es imposible. Entonces, ¿tienes parte en el consejo de Dios? Por supuesto que no. ¿Eres tú el único sabio? Ese es el otro punto. ¿Sabes más que los demás? Entonces, ¿cómo nos vemos nosotros? Eh, por tiempo, por estudio, por devoción, que leíste más, lo que sea. No tenemos la sabiduría, toda la sabiduría, ni parte, o sea, sí tenemos una parte, obviamente, pero no es tanta esa sabiduría que tenemos como algunas veces este, la gente se atribuye, ¿no? Entonces eso le está cuestionando Elifaz a Job. Fuiste creado primero. A la final, después el argumento que le dice es que nosotros somos más viejos que tú a la final. Entonces, claro que no fuiste creado primero. ¿Tienes parte en el consejo de Dios? Eso es imposible. Un humano no piensa, no tiene la sabiduría, no tiene, no se compara con Dios. Y después en el versículo 8 la segunda parte, ¿acaso eres tú el único sabio? Miren el 9 también. ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué has percibido que nosotros ignoremos?
Entonces después de ahí del 11 al 13 por lo menos, también le dice, bueno, el 10 es donde le dice, las canas y la edad están de nuestra parte. Nosotros sí somos más sabios que tú porque somos más viejos. Tenemos más experiencia que tu padre. Ni siquiera que tú, sino que tu papá. Nosotros sabemos más que tu papá, le dice este aquí. Pero entonces, en el 11 es como que diciéndole también, mira, resígnate ya, queda tranquilo. No te basta que Dios mismo te consuele y que se te hable con cariño. Que se te hable con cariño es una reflexión personal propia. Te estoy hablando con cariño, no, que soy yo. Eh, Dios te consuela, pero nosotros te estamos hablando con cariño. ¿Por qué te dejas llevar por el enojo? ¿Por qué te relampaguean los ojos? ¿Por qué desatas tu enojo contra Dios y das rienda suelta a tu lengua? Otra vez las palabras que importan, ¿no? Pero viene desde adentro, ese enojo que tienes tú de una forma que se ve en los ojos, ¿cómo ves? Con ira, con rabia. Entonces, no sabemos ahí el escenario cómo era, ¿no? Pero quizás Elifaz nota la mirada de Job y cómo se comporta, ¿no? A las respuestas de ellos, a los consejos de ellos. Y otra vez en el versículo 3 en la última parte, la evidencia del enojo de Job son las palabras que él hace. Bien. Versículos 14 al 15, al 16. ¿Qué es el hombre para creerse puro y el nacido de mujer para alegar inocencia? ¿Será que podemos nosotros? Si Dios no confía ni en sus santos y ni siquiera considera puros a los cielos, ¿cuánto menos confiará en el hombre que es vil y corrupto y tiene sed del mal? Entonces aquí hay de las dos partes, ¿no? Exageraciones, pero verdades también. Versículo 20, después dice, el impío se ve atormentado toda la vida, el violento tiene sus años contados. Ahí otra vez, esta es parte de la ley de la retribución que hablaba Hembra ayer. Eh, por ser impío es atormentado toda la vida y es joven, entonces está siendo atormentado, pues. Entonces le está diciendo a él prácticamente, tú eres un impío. Bien. Desde el 17 hacia abajo es la parte entonces más larga de esta sección y en realidad lo que hace es que explora el fin de los malos. ¿Ok? Entonces estas son cosas que sí le van a pasar entonces a los malos. Ellos lo tienen en el contexto de este mundo, de esta vida. Ya nosotros sabemos que hay una retribución eterna y que también entonces esta gente mala va a sufrir consecuencias eternas, ¿verdad? Entonces el versículo 20, el impío se ve atormentado toda la vida. Bueno, eso sí va a ser, nosotros le podemos poner eternamente, porque lamentablemente sí, sí va a ser así. Entonces, del 31 al 35 está el destino de los malos también, ¿no? Que no se engañen y confíen en cosas vanas, porque nada obtendrá a cambio de ellas. Antes de que muera, recibirá su merecido. Ellos lo están poniendo como en este mundo aquí, mientras que están acá. Y sus ramas no reverdecerán, diferente al Salmo 1, por ejemplo, que el justo es como un árbol plantado junto a corrientes, junto al río, ¿verdad? Quedará como vid que pierde sus uvas agrias. Entonces hay cosas que dicen estos hombres que son ciertas en su contexto, pero que entonces la están utilizando mal, ya sabemos, ¿verdad? Ellos no tienen toda la visión completa de lo que está pasando. Entonces,
es como difícil aprender porque uno puede decir, no, esos tipos estaban todos equivocados, esos tres, diciendo puras cosas que no tienen sentido, pero entre su palabrerío, sí hay cosas que podemos sacar y aprender para nosotros y meditar en esas. ¿Ok? Me parece que este es uno de esos capítulos que podemos hacer eso. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias que hasta estas historias, estos pasajes que son negativos y errados en muchas partes todavía nos enseñan. Eres sabio, Señor, pero bueno, bueno también en gran manera. Y nos llamas, nos corriges, nos invitas a estar contigo, Señor, y te damos gracias por eso. Te pedimos perdón por las cosas que nosotros mismos decimos que no deberíamos, por cosas que pensamos, que hacemos. Te pedimos que nos limpies, Padre, desde lo más profundo, que nos laves, como sabemos que lo hace la sangre de tu Hijo, que siempre nos mantengas en tu camino. Te pedimos entonces la bendición y te damos las gracias a través de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.